y me permito entonces dar paso a la doctora Sandra Tovar, odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epidemiología de la Universidad Juan M. Corpas, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad EAN y nuestra referente nacional de salud pública de la Subdirección de Salud de Enfermedades Crónicas no transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Sandrita, te dejo con el auditorio. Buen día. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación al evento. Y bueno, vamos a dar inicio para comentar algunos aspectos relacionados con el tema de salud bucal. Una de las aclaraciones que quiero hacer es que debemos tener presente que la valoración integral de las personas en cualquier momento del curso de vida se realiza tanto por las áreas médicas y de enfermería en lo que hace referencia a toda la salud general y en lo que hace referencia a la salud bucal claramente por los profesionales de odontología. En ese sentido y teniendo eso presente, la presentación que voy a realizar el día de hoy es para hacer algunas recomendaciones, no puede ser exhaustiva, claramente con todo lo que el tema de salud bucal requiere, pero sí es hacer algún barrido para que se tenga presente tanto en la valoración de la salud general por parte de los médicos y enfermeras, como también por los profesionales de odontología que claramente harán un mayor detalle de la valoración tanto de las estructuras como de la funcionalidad. Siguiente. Vamos a tocar tres temas muy generales en el contexto para que los que no son odontólogos sepan un poquito por qué la importancia de la salud bucal, en este caso a partir de los estudios nacionales, cómo se hace la identificación del riesgo que también es parte claramente de la anamnesis y el examen físico a realizar, insisto, en este caso un poco pensándolo más en las recomendaciones hacia los profesionales de medicina y enfermería y el abordaje y la gestión para la salud bucal. Siguiente. Con relación al contexto siguiente, les quiero mencionar solamente en unas diapositivas muy rápidas que este país cuenta con 4 estudios nacionales, el último realizado en 2013-2014. Estos estudios, debido a la prevalencia tan alta que tienen algunas de las condiciones más importantes de salud bucal, pues se realizan cada 10 o 15 años y tienen una validez durante ese tiempo, debido precisamente a las prevalencias que no son tan fáciles de controlar o de reducir en cortos tiempos. En esta diapositiva podemos ver en la parte superior izquierda que hemos tenido una mejora en cuanto al porcentaje de población general que viene presentando caries a través de 50 años en los que se han realizado los 4 estudios. Esas 4 barras dan cuenta de cada uno de los estudios y el último estudio da cuenta de cómo se ha reducido a raíz de políticas de salud pública. Sin embargo, tenemos un problema, sigue siendo grave el problema de caries dental. Sobre todo tenemos problemas en la población infantil, dado que 6 de cada 100 niños de 1 año que apenas cuentan con 8 dientes en promedio ya tienen historia de caries dental y sin tratamiento cerca del 30% de esta población. Y en promedio, a partir de los 20, 35 años, la población empieza a perder su dentición, como ya lo han explicado mis compañeras, a pesar de que estamos aumentando la esperanza de vida, a pesar de que el periodo de vida de las personas es mucho mayor, desde muy tempranas edades se empieza a perder la dentición hasta que en los 65 años casi se pierden más de la mitad de los dientes que las personas deberían tener. Siguiente. También tenemos otros problemas. Por controlar la caries estamos ahora teniendo un problema de exceso de flúor. Entonces, por eso estamos haciendo los procesos de protección específica a partir de tecnologías que no impliquen la ingesta de estos fluoruros. Y tenemos también enfermedad periodontal que ustedes ven en la parte superior derecha, en donde la mayoría de la población tiene ya pérdidas desde edades muy tempranas tiene presencia, perdónenme, de enfermedad periodontal, y lo más grave es que toda la población, ustedes y yo, según el estudio,
llegaremos hacia los 60 años con enfermedad periodontal, ya sea moderada o severa, es decir, avanzada. Cuando tenemos, reitero, una esperanza de vida que está llegando hacia los 90 años, es decir, muy temprano estamos teniendo esto. Y con estas dos enfermedades tenemos una consecuencia muy crítica y es la pérdida dental. El 70% de las personas en Colombia tiene pérdida dental de al menos un diente y casi 6% de la población tiene pérdida total de la dentición. Esto no solamente se da en población vulnerable y en población rural, se da en el estrato más alto, se da en el estrato más bajo, se da en las condiciones que pueden pagarlo y los que no lo pueden pagar también. A pesar de que en la atención sí hay grandes inequidades en el tema de salud bucal. Siguiente. Ya entrándonos en los temas para la identificación del riesgo, siguiente, ver que hay temas que son compartidos con las enfermedades no transmisibles. Es importante por eso manejar y hacer la valoración tanto por médico de enfermería como por odontología de una manera integral. Con las enfermedades no transmisibles como la cáncer, las cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades respiratorias, compartimos factores de riesgo como también la dieta inadecuada o la alimentación inadecuada, como lo ha hablado Jenny, también el consumo de alcohol, pero también desde lo biológico tenemos una relación bidireccional con algunas condiciones como cuando hay presión elevada o cuando hay diabetes o glicemia adecuada, y debe tenerse presente por parte de médicos y enfermeras que la enfermedad periodontal, sobre todo, y la caries, son factores de riesgo para las personas que presentan precisamente enfermedad cardiovascular y diabetes. Nosotros no somos causa de estas condiciones, pero sí afectamos gravemente el desarrollo de estas dos enfermedades principalmente, pero también los pacientes que presentan cáncer y están en tratamientos, pues presentan alteraciones de la salud bucal que son dolorosos y que deben ser manejados en el momento de vida. Siguiente. También es importante otro tipo de factores de riesgo y por eso durante la anamnesis deben preguntarse antecedentes familiares. Primero, debe preguntarse claramente sobre esas condiciones crónicas que pueden tener las personas. También otro tipo de enfermedades no crónicas, pero que afectan la integralidad de las mismas personas, como los hipotiroidismos, las alteraciones sanguíneas, enfermedades neurológicas, inclusive enfermedades de salud mental. Y debe preguntarse también sobre esos hábitos, creencias, no solo personales, sino las familiares. Debemos recordar que un comportamiento familiar pues se adhiere o se adquiere por parte de quienes componen esa familia, entendiendo la familia en su sentido más amplio. Y esas pues claramente ven afectados la salud general y la salud bucal. Por ejemplo, en la familia, depende de los hábitos alimenticios, pues se tendrán también afectaciones generales y bucales. También debe hacerse interrogatorio sobre los antecedentes personales. Todos los conocemos, los antecedentes médicos. Debemos recordar que dada la multipresencia de enfermedades, casi que 8 de cada 10 personas que se sientan en un consultorio odontológico tienen algún otro evento sistémico. 8 de cada 10 personas que se sientan en un sillón odontológico presentan hipertensión o enfermedad respiratoria, o presentan diabetes, o presentan hipotiroidismo, o han tenido dengue, o han tenido malaria, o tienen muchas otras condiciones. Y eso lo debemos tener en cuenta desde los servicios de odontología. Y deben preguntarse el uso de medicamentos, los tratamientos médicos deben preguntarse, los factores generales de alimentación, de consumo de cigarrillo, de intención de cesación del consumo de tabaco, para que los odontólogos también sean parte de los programas de cesación, haciendo las recomendaciones pertinentes, y del uso inclusive de otras sustancias, porque estas también afectan los tejidos bucales. Sobre factores locales para la salud bucal, desde la primera infancia es importante conocer si hay lactancia exclusiva, una por todo el tema de alimentación, claramente, y nutrición, pero también porque es un factor de riesgo frente al desarrollo de las estructuras dentomaxilofaciales.
como el chupete permanente, la succión del dedo, la respiración bucal, la interposición lingual, la misma posición para dormir del niño porque genera algunas presiones en la articulación. Y en los más grandecitos, como los adolescentes, el uso de piercing o el uso de perforaciones, sean en labios, en lengua, en mejilla, en otros lugares de las estructuras de cara, e inclusive el uso de otros elementos externos que puedan estar empleando. Claro, preguntar sobre las últimas experiencias de la atención odontológica, si fueron malas, si no lo fueron, cuál fue la causa, la fecha, el acceso a esas actividades de protección y prevención que se les deben garantizar en el sistema, y esos factores que también generan un impacto como el estrés, los factores psicosociales, la conducta y el estado inclusive de salud mental. Ya puntualmente, claramente, una cosa importante es indagar sobre los hábitos de higiene, muchas veces sobre el uso inclusive compartido del cepillo dental. Eso no se da solamente en población rural, eso no se da solamente en población que uno imagina que es pobre, se da en otras poblaciones también, ya sea por costumbres o porque estén pasando por una situación particular económica como la que puede estar pasando ahorita en pandemia. Preguntar sobre la frecuencia de cepillo, de cambio de cepillo, de crema dental, sobre todo en crema. Se recomienda, y de una vez hago la recomendación, que desde el primer momento de la erupción dental, los niños sí pueden, repito, sí pueden, y es el consenso de acuerdo a la investigación y a la evidencia, que sí deben, no pueden, deben utilizar crema fluorada al menos con 1000 partes por millón. Es decir, que no deberíamos estar recomendando en los niños el uso de cremas sin flúor o el uso de cremas con 500 partes por millón, y mucho menos hacer uso de cremas con sabores, porque esos sabores a chicle, a fresa, con el monito de la princesa Daisy o lo que sea, son los que estimulan la ingesta de que los niños se coman la crema dental. Entonces, debemos evitar ese tipo de cosas, y la cantidad de crema sí debe ser mínima. De hecho, del tamaño de una lenteja o de un grano de arroz para los menores de 2 años. Es importante indagar si las personas hacen autoexamen. ¿Qué es el autoexamen? Que al menos las personas puedan diariamente, como cuando las mujeres hacemos nuestra valoración de seno, o cuando nos vemos a la cara para mirar que tenemos una manchita por vejez, nos salió una peca o una cana, también levantar y mirarnos la boca, levantar el labio, sacar la lengua, mirarla, y si identificamos alguna cosa que hace una semana no teníamos, pues hacer el llamado y tenerlo presente para la consulta odontológica siguiente y médica. Factores que afectan puntualmente. Todo el mundo siempre habla de solamente la placa bacteriana, pero son muchos los factores. Aquí hago llamado sobre algunos, inclusive hay muchos más, pero algunos que son claves para que se tengan en cuenta durante la evaluación médica y de enfermería. Por ejemplo, esa presencia de enfermedades crónicas que tienen una interacción bidireccional. Claramente la alimentación no saludable y la saludable, el uso de biberones, como ya lo mencioné. La historia familiar, esta es muy importante para nosotros. Preguntar sobre si en la familia las personas tienen enfermedad periodontal, la abuela, el papá, la mamá, los primos, los tíos del niño, e inclusive en los adultos igual, la esposa, el esposo, el hijo, el tío, el hermano tienen historia familiar de enfermedad periodontal o de caries. En los niños esto es importante porque generalmente los adultos utilizan mucho darle el beso al niño, estar dándole la comida de mi cuchara a la cuchara, entonces la meto en mi boca y la traslado a la boca del niño, y esto puede generar pues una inoculación en la boquita del niño y empieza una enfermedad muy temprana por estas condiciones. El consumo de tabaco y de alcohol, el uso de medicamentos, muchos de ellos generan aumentos de los tejidos o generan erosiones o hiposalivación, que es muy importante y la vemos también aquí, porque la hiposalivación favorece la presencia de caries, de lesiones en la mucosa, etc. La pérdida prematura de dientes, tanto temporales como permanentes, también es importante.
La presencia de prótesis. A veces la gente dice, tiene prótesis, no importa. No, sí importa mucho y sobre todo cuál es el estado de esa prótesis y qué lesiones o no está generando en los tejidos de soporte. Como les dije, la ingesta de crema, la presencia de placa bacteriana, que miren que es una de las cositas, pero no es la única, y nuevamente todas esas condiciones de la persona frente a estrés, factores psicosociales, etcétera, etcétera. Siguiente. Frente al examen físico, recordemos que aquí estoy dando solo elementos que deben ser para todo el curso de vida, es decir, en cualquier momento de la vida de las personas. Y aquí solamente estoy haciendo mención a algunos temas. ¿Qué se debe valorar? Debe auscultarse la articulación temporomandibular para escuchar si hay crujidos o chasquidos durante la apertura, cuando uno abre mucho la boca, cuando la cierra, y puede también identificar durante una conversación o en un movimiento de apertura y cierre si hay desviaciones fuera de lo normal. En los niños esto es muy importante desde la primerísima infancia. ¿Por qué? Porque no es frecuente, pero sí se presenta que puede haber anquilosis inclusive de las articulaciones de una o de ambas, y eso puede generar problemas claramente en toda su funcionalidad para la succión de su lactancia materna, para la deglución y más adelante para la fonación y demás. En los labios, pues hay que verificar cambios de color, de forma, de estructura, de textura, inclusive de simetría. Lo mismo en la mucosa. De esto nos da cuenta, y quiero resaltar aquí, que generalmente se piensa que la odontología o la salud bucal se refiere a dientes, y no. La boca es mucho más que dientes y tienen muchos otros tejidos que ustedes, y por eso traje esta diapositiva muy detallada frente a toda una cantidad de cosas que se tienen que valorar en boca, como las mucosas, el paladar duro y el paladar blando para verificar las alteraciones de forma, de estructura, de textura y de color, inclusive para identificar, por favor, desde muy temprana edad la presencia de labio fisurado y de paladar fisurado, sea blando o duro. Muchas veces el blando pasa desapercibido. Deben valorarse también los músculos masticatorios y de la estructura craneofacial. Debe revisarse el piso de la boca, la lengua, las encías, que son las que soportan la parte dental, y claramente los tejidos dentales. Sin embargo, muchas veces la gente se queda solamente con la parte dental y se les olvida que hay una cantidad de cosas allí presentes. Siguiente. Aquí presento una serie de ejemplos de lo que puede pasar. Siguiente. De lo que puede pasar cuando uno hace la valoración. En la primera que ustedes ven a su izquierda, en la parte superior, ven cómo se hace una revisión introduciendo los dedos pequeños de las manitos en la zona auditiva para escuchar los chasquidos que puede haber en la articulación e inclusive sentir si hay brincos por unas subluxaciones de la articulación. En el labio, la palpación del labio para sentir si hay masas, si hay engrosamientos y la textura. En la tercera vemos la mucosa, en donde al fondo se ve que hay pigmentación que puede ser por alteraciones vasculares o por lesiones premalignas, pero también pueden ser por trauma. En el paladar, este paladar que es el duro y el blando, aquí hay un torus palatino, aunque se ve pequeño. Hay que palpar los músculos de la masticación. En este caso, la persona que está palpándole a la señora está buscando los pterigoideos internos, el piso de la boca para mirar las glándulas salivares, los conductos de las glándulas mayores y menores, para mirar el piso de boca, la vascularización, etcétera. En la lengua, miren que en el dorso de la lengua hay que sacar la lengua, hay que extraerla con una gasa o con el guante para mirarlo hacia los laterales, de modo que se pueda ver, esta es una leucoplasia en lengua que pues puede ser de fácil manejo si se identifica temprano, pero puede complicarse si se identifica tarde. Las encías, en este caso una gingivitis, ustedes ven esas marcas, marcos rosados, más rojos, que están enmarcando los dientes, y claramente en la última, los tejidos dentales, en donde no siempre es por caries dental. En este caso, es una atrición severa causada seguramente por estrés o por
puede ser también ocupacional dependiendo del trabajo de las personas. Siguiente. Ya mirándolo a través de las etapas del curso de vida, es importante en las gestantes entender que el cuidado de la salud bucal en el embarazo contribuye a una gestación saludable como un autorregalo que la madre hace a sí misma y a su preparación para ese bebé que está por nacer. Siguiente. Entonces, durante la gestación es importante comprender que los cambios hormonales que sufren las mujeres, pues también favorecen la exacerbación de algunas lesiones. En la foto inferior vemos un tumor que puede presentarse con mucha frecuencia durante la etapa de gestación en la papila, y son dolorosas, sangran mucho, molestan e incomodan enormemente durante esta etapa. El síndrome emético, que es muy frecuente, entonces hay que tener recomendaciones frente al uso del cepillo dental en esta fase, en los primeros meses, porque también este síndrome acidifica mucho la boca y facilita la presencia de enfermedad como caries, enfermedad periodontal y la sensibilidad dental. Entonces la mamá después se ríe y le duele con solo el aire. La higiene entonces se ve muy afectada por ese síndrome emético porque no lo puede hacer, va a cepillarse y le dan náuseas, entonces deja de hacerlo, así es que hay que hacerle recomendaciones adicionales. Y debe mirarse también que la enfermedad periodontal aumenta el riesgo en las mamás de preeclampsia, de parto prematuro, de bajo peso al nacer y de complicaciones como la diabetes gestacional. Y debe identificarse claramente en ellos pues esa presencia de placa y debe controlarse teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Siguiente. Ya en el recién nacido en la primera infancia, entonces estoy mencionando que en el inicio de la vida el cuidado de la salud bucal y de la dentición temporal contribuyen al disfrute de la lactancia, la buena alimentación, el desarrollo del habla, la fonación, la comunicación, la expresión de afecto y la instauración en el niño de su autopercepción y de la confianza en sí mismos. Entonces, desde la primera infancia, como la ven en la foto, desde muy recién nacidos, se le puede empezar a hacer el hábito de higienización siempre y cuando con pediatría estén de acuerdo de que esto no genera otro tipo de situaciones como que si lo hacen mal o con un elemento que no sea, pues pueda generar una diarrea en el niño y eso no es lo que queremos. Pero sí empezar a hacer en algún momento ese masaje de sus encías para inclusive facilitar la erupción dental de sus primeros dientes. Y claramente recomendar a cuidadores porque el ejemplo es el que genera la confianza en el niño y hacerlo de manera entre los padres o los cuidadores pues es más fácil para que ellos adopten el hábito. Siguiente. En estos momentos de curso de vida, siguiente. En estos momentos del curso de vida, entonces, se debe verificar como primera medida lo que les digo, la ausencia de labio y paladar fisurados, pero también mirar las lesiones que puede haber en úvula y, como les digo, puede haber semimembrana en el paladar blando, entonces hay que verificarlo. Es clave, importantísimo, monitorear la cronología dental. Aquí solamente una gráfica. Los niños hasta entre los 6 meses y los 2 años le erupcionan los dientes. En la primera infancia, en los menores de 5, son 20 dientes los que deben estar presentes. Deben verificar los hábitos que pueda tener, como ya los mencioné, y deben verificarse que a veces pueden llegar con traumas, y pueden ser traumas o de empezar a mordisquearse por hábito los labios, la lengua, pero también puede ser por caídas, accidentes, cuando están caminando, cuando están jugando, etcétera. Pero también debe tenerse presente que puede estar relacionado con maltrato infantil. Entonces, pues los odontólogos tendríamos que interactuar claramente con los médicos para mirar el contexto de la familia, de los padres, del niño y del grupo comunitario en donde está para poder hacer esa identificación. En el caso de tener un trauma, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero en el caso de tener un trauma, ustedes ven en la foto inferior, este es un niño que no tiene todavía 1 año, tiene apenas 4 dientes temporales y ya presenta toda una luxación por un trauma de su dientecito central superior.
Y deben en ese caso también empezarse a ver casos de posibles maloclusiones o derivarlo al control, a la valoración por salud bucal. Siguiente. En la infancia y en la adolescencia, entonces es importante que los logros aquí, como empieza el recambio dental, deben mantenerse por el resto de la vida. Como les digo, con una esperanza de vida que nos ha incrementado en el país, pues debe incrementarse y deberíamos mantenerlos durante todo el tiempo. Entonces es un tiempo en que se empieza la exploración, empieza a experimentar, empieza a aprender y a tomar decisiones, y eso impacta también en la salud bucal. Siguiente. En esta etapa de infancia y adolescencia, nuevamente, lo primero que queremos pedirles es recomendarles la revisión de los primeros molares permanentes. Aquí vemos que en la parte superior está una fotico de los dientes normales, son dientes sanos, y estos son dientes temporales. Detrás de esos generalmente salen unas muelas gigantes que son los primeros molares permanentes, pero que la mayoría confunden todavía con temporales. Entonces les traigo esto para recomendarles que empiecen a revisar ese primer molar permanente, porque es el primero y son esos edéntulos que vimos que la mayoría del país tiene pérdida dental, es por esta razón en muchos casos. Entonces, monitorear esa erupción, monitorear la oclusión, si hay problemas de apiñamiento o de excesos o de que no le salen, valorar lesiones también de tejidos blandos, los traumas que pueden tener compromiso dental, pero también de tejidos de estructura ósea, de tejidos blandos, de mucosa. Y ya empiezan aquí esos problemas de caries y de enfermedad periodontal y de placa bacteriana. En la parte inferior ustedes ven diferentes tipos de piercing que utilizan en estos momentos, y hay que tener presente que estos generan lesiones en los tejidos, que tienen que estarse higienizando, que cuando uno tiene ese piercing en la zona central de los dientes de arriba, pues no es fácil manejar un buen cepillado, entonces hay que tener cuidado, eso acumula placa, hace inflamación y demás. Y los de la lengua, por ejemplo, que ustedes ven allí, que tiene dos además, cuando se habla, ustedes saben que uno tiene la fonación, que manejar la lengua para tocar ciertos puntos, sea paladar o labio, para tener ciertas fonaciones. Y estos piercing lo que hacen es que hacen fracturas regulares y comunes del esmalte y de los dientes, fuera de lesiones en los tejidos blandos, porque están hablando todo el tiempo con este tipo de aparatos. Siguiente. Ya en los adultos y en los adultos mayores, pues las responsabilidades que tenemos los adultos en términos de nuestra educación, el de nuestra familia, las familias que conformamos, las responsabilidades de trabajo, las responsabilidades de sobrevivir inclusive, son la rutina que nos gana en muchos momentos, y que pensamos que eso nos debe dar la semilla para la satisfacción futura. Pero en estos momentos se descuida mucho los temas de salud y de salud bucal, pero es cuando empiezan a aparecer, siguiente, de manera importante y de manera crítica. Entonces, en estos adultos hay que mirar la presencia de sangrado, pero esos otros tejidos son muy importantes. A su izquierda inferior ustedes ven también unas leucoplasias, tanto en la parte interna de la mejilla como en el surco vestibular, y también se presentan cándidas, se presentan mucositis, asociadas también a prótesis dentales. Entonces es importante que nos ayuden a identificar esto, a hacer recomendaciones de que deben hacerse buena práctica de higiene, y que cuando hay prótesis removibles, pues se las retiren para dejar también que los tejidos de la boca puedan reponerse. No solamente es enfermedad periodontal, sino, como les dije, hay otra serie de lesiones en los tejidos. Miren los desgastes tan grandes de una persona que tiene sus dientes, que no los ha perdido, pero que los dientes están prácticamente a la mitad. Siguiente. Y claramente hay que mirar los temas de exposición a tabaco y las lesiones que esto puede causar, inclusive que no solamente en el último estudio vimos que hay zonas por cultura que consumen con el cigarrillo, con la candela hacia adentro,
sino que los niños ya están empezando también a hacerlo sencillamente para que no los vean que están fumando y hacen quema de los tejidos blandos con el cigarrillo hacia adentro. ¿Qué se debe entonces tener en cuenta? En las gestantes, pues que la ruta materno-perinatal indica que las madres gestantes deben acudir a los servicios de salud bucal durante los primeros trimestres de su gestación. Claramente deberían las mujeres que van a quedar embarazadas llegar de manera sana porque antes han tenido también la ruta de promoción y mantenimiento para su atención, pero si no, en estas etapas es mucho más efectivo que puedan ser atendidas sin dificultades. Deben garantizársele, y en esto la interacción con las demás áreas de la salud, el manejo del acceso a sus micronutrientes y el fortalecimiento de los cuidados bucales y la derivación en caso necesario. En la primera infancia, por favor, si ustedes identifican que hay un trauma en los dientes, que afecta a los dientes temporales, no realizar ninguna manipulación, sino derivarla inmediatamente al servicio de odontología y allí el odontólogo sí debe realizar el manejo adecuado. ¿Por qué no hacer ninguna manipulación? Porque si de pronto quieren reposicionar el diente temporal, este puede lesionar los dientes permanentes. Ante las infecciones, pues debe hacerse el manejo general sistémico y derivarlo. También las caries, recordemos que las caries no se dan solamente con hueco, que se empiezan desde antes con lesiones blancas, pero si no las saben identificar, pues hay que tener siempre presente esos cambios cuando los pediatras ven los niños con mayor frecuencia, entonces pues ver si hay cambios de pronto en algunos tejidos y poderlos remitir. Hay que hacer claramente todo el reforzamiento de los hábitos de higiene y la derivación a la consulta para la realización de las atenciones de protección específica y las atenciones demás que sean requeridas. Siguiente. En la infancia y en la adolescencia hay que atenderlo también desde la perspectiva familiar. No es solamente los cuidadores de los menores de primera infancia, sino también de los demás. Y en la adolescencia eso es un poco complicado, pero entender los hábitos y las conductas y los comportamientos que pasan en la familia es importante, o que no pasan, es importante para también entender qué está pasando con el adolescente y con sus prácticas de cuidado, incluyendo las bucales. Ante traumas con compromiso dental, si el diente se salió, como le decimos, avulsionó completamente, hay que recogerlo. No hay que estregarlo, no hay que lavarlo, hay que colocarlo en un medio que le permita hidratarse, inclusive puede ser la boca del paciente sin que se lo coma y en una persona que sea consciente claramente, y derivarlo inmediatamente para el manejo odontológico. Si lo pueden reposicionar, verificar que lo posicionan bien, teniendo como patrón los demás dientes y remitirlo inmediatamente a la consulta odontológica. Igual hay que hacer el fortalecimiento de los hábitos y la derivación. Y en el adulto y en el adulto mayor, aquí tenemos, como les dije, por esas situaciones, unos procesos de estrés muy grandes. Hay que verificar los temas de bruxismo. Eso tiene también unos componentes interdisciplinarios. La tensión muscular, los dolores de cuello y de cabeza frecuentes pueden estar derivados por problemas dentales. Se deben hacer las recomendaciones para el no consumo del tabaco, para la cesación, para esa alimentación saludable, sin ser regañados, pero sí dando las recomendaciones que sean coherentes entre todo el personal. Y los hábitos, haciendo un especial énfasis en los hábitos de higiene de las prótesis, sean fijas, removibles, inclusive implantes. Es importante en estas edades todas las condiciones médicas que pueden generar hiposalivación, porque, como les dije, esto genera un aumento de la enfermedad y el reforzamiento de los cuidados. Siguiente. Ya para terminar, entonces, les presento acá el cuadro resumen de las acciones de protección específica que para los diferentes momentos de curso de vida están establecidos en la ruta de promoción y mantenimiento y en donde están las frecuencias mínimas que se le deben garantizar a las personas en el tema de salud bucal.
¿Por qué digo mínimas? Porque mínimo, por ejemplo, dice atención en salud bucal por profesional de odontología, se espera que mínimo por la ruta de promoción y mantenimiento un adulto vaya cada 2 años, perdón. Pero si una persona necesita que sea atendida antes y acude a los servicios, no se le debe negar esa atención porque le están negando los servicios diciéndole que ya vino el año pasado y que entonces le toca dentro de un año. Y el paciente con dolor o con una necesidad por una fractura, por una situación que está sintiendo. No se le debe negar el servicio, sino que al menos deberíamos hacerlo. Sin embargo, aclaro que esto es porque se dejó cada 2 años, porque no hemos tenido una cobertura sino de 7.6 en odontología, es decir, que nos falta aumentar mucho más la consulta en los servicios de odontología. Siguiente. Insisto que esto nos era la presentación en términos de darles un barrido muy general sobre lo que pueden tener de importancia y de relevancia para que nuestros compañeros médicos y enfermeras nos ayuden, pero para que también los odontólogos pues lo amplíen. Es su función, es ejercer su profesión en mayor amplitud, pero para que podamos tener una valoración integral y aportarle a la salud general de nuestras personas. Muchísimas